supone que ahí va. Bien, ahí ya se puede estar grabando. Bueno, la clase de hoy va a continuar un poco lo que hablamos en la anterior, en el sentido de que el concepto principal que vamos a trabajar es el de guerra justa. Es decir, toda la clase de hoy va a girar en torno a la concepción de la guerra que tienen estas sociedades cristianas y lo central de este concepto llamado guerra justa, ¿no? Antes de empezar directamente con ese material, algo que me gustaría traer es ese primer texto con el que partimos, el de Fernando Schwartz, ¿no? Que es sobre antropología de lo sagrado, mitos, símbolos, ritos. El autor en ese libro plantea, no me acuerdo si está en uno de los capítulos que les di o en otro, pero plantea la idea de que para el ser humano la religión, o mejor dicho, lo sagrado, o la religión en términos amplios, sino, digamos, compartimentado a la idea de la práctica de una fe en específica, sirve como la primera herramienta metafísica que tiene el colectivo humano. Es decir, no el individuo necesariamente, sino fundamentalmente el colectivo o la comunidad, en términos de que antes de que existan las ciencias, antes de que tengamos herramientas científicas para comprender lo que no comprendemos, ¿no? La metafísica, eh, lo sagrado viene a suplir esa necesidad, ¿no? Acercarnos a lo desconocido, acercarnos a lo que no comprendemos de alguna manera. Y en ese sentido es que el ser humano, a través de lo sagrado, empieza a crear arquetipos, ¿no? Con los que empieza a encauzar o tratar de tener algún tipo de norte en su vida comunitaria o social. Dentro de esta idea de arquetipos, como vimos, el cristianismo empieza a tener un peso importantísimo en la antigüedad, pero fundamentalmente en el periodo alto medieval, que es básicamente cuando gana una relevancia vital, digamos, no ya como la religión del Estado, la religión del imperio, sino ya directamente como el principal articulador de espacios, no solamente de espacios terrenales, materiales, sino de espacios culturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, el periodo alto medieval o la antigüedad tardía, como prefieras llamarlo, también funciona como un laboratorio de experimentación de lo que va a ser la modernidad y la contemporaneidad, ¿no? Digamos, el laboratorio donde se van a crear las diferentes ideologías y los diferentes andamiajes que le van a servir a los europeos para salir a la conquista del mundo, ¿no? Para eh, desplegarse por fuera de Europa y empezar a ser las potencias dominantes. De ahí que gane relevancia este concepto, el de guerra justa. Digo, este concepto lo podemos rastrear hasta la actualidad, ¿no? Sin irnos más lejos, quedándonos en nuestro propio país, en el 82, cuando sucede la guerra de Malvinas, muchísimos combatientes, tanto oficiales, suboficiales, soldados, y la población en general, ¿no? Digamos, esa población que sale a apoyar el esfuerzo de guerra, habla de guerra justa, o mejor dicho, habla de causa justa, ¿no? Eso tiene sus inicios en San Agustín, básicamente. Es decir, entonces, de ahí que gane relevancia este tipo de ideas típicamente cristianas que embeben, empapan a las sociedades actuales, no ya tanto o no tan necesariamente desde un aspecto religioso o sagrado, o mejor dicho, no tanto de un aspecto religioso, sino desde también aquella religión laica llamada Estado-Nación, ¿no? Digamos, o la misma idea de nación inclusive. En ese sentido, bueno, los estadounidenses son un claro ejemplo de eso, ¿no? Cuando buscan legitimar o justificar sus avances sobre el resto del mundo o su suerte de rol de gendarme a escala global, ¿no? Entonces,
comprender las raíces, las razones y la utilidad que este concepto tuvo, lo podemos rastrear hasta la actualidad y inclusive es es un andamiaje conceptual que ustedes pueden utilizar en las diferentes áreas a las que se dediquen, no siempre del aspecto cultural, ¿no? En diálogo, en dinámica con los elementos económicos, políticos, sociales o lo que sea que a ustedes les interese trabajar. Entonces, partiendo de esta idea central, eh, tenemos dos autores para hoy, Alfonso Hernández y Florí, ¿no? Ambos dos tienen ideas bastante contrapuestas en términos de los orígenes y las razones de este concepto. Parte de la clase de hoy va a estar dedicada a poder ver ese contraste, ¿no? O al menos el esqueleto de ese contraste, para que después ustedes al momento de leerlo les sea más fácil identificarlo y demás. Pero antes de meternos con los autores, siguiendo esta idea de complementariedad de las clases, hay que mencionar unas pares de cuestiones como para que se entienda mejor el marco en el que surge o en el que se da este concepto. Entonces, lo primero que tenemos es que un historiador llamado John Coltrane hizo la siguiente cuenta, ¿no? En el periodo que va del siglo VI a mediados del VIII, en cuenta que se escribieron en el occidente cristiano y latino aproximadamente 30, 35 comentarios bíblicos. O sea, dentro de una sociedad cristiana que entiende lo que lo rodea a través de un enfoque sagrado, atravesado por el cristianismo, eh, por ende la Biblia funciona como un elemento central de la cultura tanto letrada como de la cultura popular, ¿no? Digamos, esta diferencia es importante marcarla porque es fundante o fundamental en ambos espacios. Se empiezan a generar comentarios, ¿no? Es decir, autores que piensan la Biblia desde su presente, tratan de comentarla en términos de poder traspolarla hacia lo popular, ¿no? Digamos, comentarle, explicársela a sus rebaños, a sus feligreses, etc. Entonces, bueno, más allá de los intercambios intelectuales, ¿no? Digamos, los comentarios también tienen esta función pedagógica, vamos a decirlo. Entonces, bueno, entre el siglo VI y mediados del VIII, es decir, un plazo de 250 años, tenemos que en total hay 35 comentarios. Pero en los 100 años posteriores, es decir, ya en el periodo carolingio, tenemos que se escribieron por lo menos 150, ¿no? Es decir, tenemos que en un tramo que llega casi al tercio, ¿no? Del periodo que va del 6 a mediados del 8, se escribe más de 4 veces la cantidad de comentarios que se hizo en ese tiempo, ¿no? Por ende, lo que tenemos es que la centralidad de la Biblia se profundiza, se vuelve mayor en este periodo, que es justamente en el que se empieza a retomar con más, de manera un poco más masiva, ¿no? Empieza a ganar masa crítica este concepto de guerra justa, retomando a San Agustín, a Isidoro de Sevilla, entre otros. Entonces, esto nos marca la pauta de que en gran medida la Biblia empieza a ocupar el centro de la cultura europea, ¿no? Y a su vez, esta centralidad de la Biblia se vuelve uno de los mayores legados de la dinastía carolingia. Entonces, dentro de estos legados que nos dejan los carolingios, yo un poco les había adelantado en las clases anteriores, hay en total 3 generaciones de exegetas, es decir, de personas que investigan, analizan la Biblia, estudian la Biblia y producen a partir de eso. Las primeras 2 generaciones se basan principalmente en un trabajo de recopilación, en un trabajo de recuperación de manuscritos, ¿no? Y ahí es una primera salida que tiene el occidente europeo hacia afuera en términos de buscarlos en otros espacios de la Tierra, traduciéndolos y almacenándolos, ¿no? Pero la tercera generación, aquella en la que está Edmund Husserl, aquella en la que está Rábano Mauro, que es del que habla Alfonso Hernández, etc.,
más que recopilar, ¿sí? Se destaca por ser la generación más creativa, en términos de que son los que más libertad tienen para interpretar aquellos escritos patrísticos y bíblicos, ¿no? Ambos dos. Eh, Obviamente esto solamente fue posible por el trabajo hecho en los anteriores, ¿no? Pero, digamos, esta actividad creativa se basa en que ellos piensan que no están creando algo, ellos piensan que simplemente están utilizando a los padres de la iglesia, aquellos autores del pasado que retoman para, digamos, explicar su presente, pero justamente en este trabajo de comentar los textos bíblicos y patrísticos, este trabajo de editarlos inclusive, ya están creando una ideología nueva sin que se den cuenta. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que Rábano Mauro, en gran medida, porque lo hace de manera explícita, pero en menor medida Aimón de Auxerre también, aunque de manera implícita, empiezan a sistematizar este concepto, ¿no? Empiezan a trabajarlo en una misma obra, de manera, o en una serie de obras, pero de manera más estructurada, ordenada, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el presente del que están viviendo. Eh, Ahora bien, estos autores, y esto también habla de la fragmentación, de la segregación de espacios que se va produciendo ya a partir del comienzo del siglo IX, ¿no? Guarda relevancia también el hecho de que empieza a ser la aristocracia, no solamente, digamos, la corte imperial, sino que la aristocracia en general, aquellos magnates, aquellas élites, también empiezan a encargarle trabajos de recopilación, de copias y de comentarios, ¿no? A diferentes autores bíblicos. De hecho, bueno, espérenme un segundo, creo que tengo acá. Bien. En este libro, eh, bien, Visiones apocalípticas de la Edad Media, creo que ahí más o menos se puede ver, ¿no? Arranca explicando cómo la última reina de los carolingios le pide a un monje, a un tal Abo, que le explique el Apocalipsis, ¿no? Y que le explique si eso puede llegar a suceder en su tiempo. Ahora bien, lo interesante es que hoy en día sabemos que no se lo pide por una cuestión meramente intelectual o por una cuestión meramente de fe, sino que se lo pide principalmente como una suerte de oráculo, es decir, le está pidiendo a este monje, a este tal Abo, ¿no? Que le diga si los carolingios van a seguir siendo la dinastía reinante. Es decir, le está pidiendo que legitime, ¿no? Esta última reina de los carolingios a sus hijos como futuros reyes e inclusive emperadores del territorio de Europa Occidental. Entonces, podemos ver que esta cuestión de los comentarios, esta cuestión de la Biblia, es central para entender la política. Por ende, cuando esta gente está pidiendo estos trabajos de recopilación, de edición o de comentarios, no lo está haciendo por una mera cuestión frugal de amor al arte o de efervescencia religiosa, sino que está utilizando el código con el que entienden la realidad, inclusive el código con el que pueden explorar la metafísica, con las herramientas que tienen, que en este caso es la religión, para poder legitimarse en términos políticos, ¿no? Lo cual, digamos, no es para nada algo menor. Entonces, en este sentido, por ejemplo, Carlos el Calvo, del cual hablamos la semana pasada, va a empezar a tener el título, va a empezar a tener el título de Rex Doctus, ¿no? Como aquel rey letrado. Esto, más allá de esta cuestión que estamos hablando, me parece. Uy, ¿yo la acepté o lo.? No, la acepté, está bien. No, pues pidió solicitud a alguien para entrar y como no entró, pensé que lo había sacado. Bueno, eh, les decía, esto es interesante más allá de esta cuestión que estamos comentando, porque si lo comparamos, digamos, con la ilustración, ¿no? Aquel movimiento ideológico de la contemporaneidad, podemos ver cómo esta cuestión de ser una persona capacitada para gobernar, ser el más capaz
para gobernar, es también una herramienta de legitimación, ¿no? Obviamente acá el término de ser docto, ¿no? De ser, digamos, una persona letrada, etcétera, no pasa, digamos, por un uso racional del saber, sino que pasa por un uso principalmente religioso, cristiano, ¿no? Pero podemos ver cómo el título guarda relevancia en términos de que toda esta burocracia, toda esta cuestión letrada que se mueve con el Renacimiento carolingio, no es algo en absoluto menor, no es algo limitado al mundo de las letras, por ende al mundo de pequeñas élites, sino que es fundante para entender el juego de poder que hay en todo este periodo, y tampoco es algo menor también en relación con lo que hablábamos en la última clase, y en la anterior también, el hecho de que son los obispos, es decir, el colectivo de la iglesia, el que le da al rey, al emperador, este título. Eh, por ende, vemos cómo el juego entre poder laico y poder eclesiástico sigue siendo fundante y cómo cada vez más el laico depende más del eclesiástico y cómo a través de eso el eclesiástico se siente en atribución de empezar a criticar, juzgar públicamente el mismo poder de los reyes, de la nobleza y de, la élite, y de las élites en general, dado que de alguna manera para legitimarse estas personas, o sea, Carlos el Calvo y las diferentes élites, necesitan empaparse de determinados rasgos sacros, de determinados rasgos y en una determinada disciplina típica de los monjes. Por eso Mike de Young, por ejemplo, habla de el estado penitenciario, ¿no? Entonces, estamos en un momento de pleno auge de la iglesia, más allá de la fragmentación imperial que se está viviendo en este momento. En este sentido, Carlos el Calvo va a ir más allá, ¿no? Y va a multiplicar los centros de estudios, a la vez que a su vez les brinda una nueva legitimidad. Es decir, Carlos el Calvo es el que trae, oficializa el concepto de escuelas, ¿no? Empieza a nombrar a determinados monasterios, abadías, etcétera, donde se produce conocimiento, donde se educa a personal eclesiástico y personal laico también, con el título de escuelas, ¿no? Obviamente esto está dentro de un marco más general de reformas eclesiásticas, digamos, bajo la necesidad de crear, eh, o mejor dicho, reformar los mecanismos de poder, como vimos en su momento con Carlos el Calvo y demás. Pero bueno, acá se puede ver de manera clara cómo este saber es fuente de ideología y por ende de legitimidad, donde, por ejemplo, en este periodo de fragmentación, la idea del apocalipsis, de la que hablábamos la semana pasada, va a empezar a guardar especial relevancia, ¿no? En un periodo de constantes luchas, de caos, de guerra, etc. Entonces, dentro de este trabajo sobre el apocalipsis, perdón, dentro de estas nociones del apocalipsis en términos de traspolarlo a su realidad o de tenerlo como código de comprensión de lo que los rodea, el concepto de guerra justa se vuelve clave, porque ayuda, entre otras cosas, no solamente a diferenciar qué conflicto es lícito de cuál no, sino que también permite diferenciar las actitudes, los arquetipos que deben tener aquellos que se guían por esta noción del buen cristiano versus aquellos que no. Y, y este concepto de guerra justa, a su vez, o más en abstracto todavía, el mismo concepto de guerra va a ser un elemento central para el cristianismo. Porque, digo, ¿no? Uno de los mandamientos cristianos es no matarás. Entonces, ¿cómo conciliamos esta cuestión relativamente pacifista con la guerra, con el conflicto armado? Bueno, esta ambigüedad, esta incomodidad que presenta el cristianismo cuando trata de interpretar la guerra, es una situación típica o propia de una comunidad confesional, digamos, que se ve en la necesidad de cambiar rotundamente la visión que tenía
en base a la evolución histórica que va sufriendo, ¿no? Especialmente cuando se formaliza como religión oficial del imperio. Eh, es decir, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida durante muchísimo tiempo por el imperio a ser la religión oficial de un imperio que tiene como elemento central de su poder la guerra. Y en la antigüedad tardía y en el periodo alto medieval esto continúa, porque la guerra también va a ser central para los francos en general y para los merovingios y los carolingios en particular, para mantener aglutinado a las diferentes élites en torno a ese núcleo de burocracia llamado corte real o palacio. Eh, entonces, esto, esta idea de guerra, donde claramente es un elemento central, así como también es central el cristianismo, es una cuestión bastante incómoda, posiciona a la iglesia en una posición bastante incómoda, porque los obliga a generar discursos que legitimen de manera explícita eh, el poder del poder laico, pero también el propio de la iglesia, y la falta de consenso, las polémicas, los conflictos que genera esto, no terminan o no permiten que termine de cristalizar un dogma, ¿no? Y por ende, como no se termina de cristalizar un dogma en torno a esta concepción tan importante para el periodo, se vuelven permeables a los cambios sociopolíticos que pueden transcurrir en todo este lapso de tiempo, y por ende permiten que se amolden a las necesidades de cada contexto en particular, ¿no? Ahora bien, esta incomodidad que trae el concepto de guerra para el cristianismo es inquieta y dinámica. No es algo que la iglesia va a buscar esconder abajo de la alfombra o tirar a la basura, sino que constantemente dedica una considerable cantidad de esfuerzos a tratar de explicarla, ¿no? Por ende, la iglesia no busca esconderse de este concepto, sino que busca encontrar su lugar y su legitimación dentro de la teología cristiana. Va a buscar armonizarlo dentro de esta idea metafísica. Por ende, eh, frente a este problema, la Iglesia va a mostrar otra vez su increíble habilidad elástica para asimilar conceptos, símbolos, etcétera, agregándole al concepto de guerra, ¿no? Un adjetivo que va a permitir su utilización legítima dentro de la comunidad cristiana. Este adjetivo es un tecnicismo, ¿no? Que es el de Bellum Justum, guerra justa, ¿no? Cambia para siempre la concepción cristiana sobre la guerra, ¿no? Y esta cuestión de la guerra justa, entonces, la vamos a poder rastrear, ¿no? Hasta los mismos padres de la iglesia, como le mencionaba hace un ratito, principalmente San Agustín, por un lado, ¿sí? Que trata el término de guerra justa no de manera sistemática, sino de manera totalmente fragmentada. Tanto Hernández como Florí abordan este tema de la fragmentación de guerra justa, principalmente en tres documentos. Uno es contra maniqueos, ¿no? Recordemos que San Agustín, antes de ser cristiano, era maniqueo. Después, cuando se vuelve cristiano, hace lo imposible para, digamos, argumentar en contra de este movimiento religioso. Entonces, en contra Maniqueos, en contra Faustum y en Civitate Dei, ¿no? La ciudad de Dios, totalmente platónico, saca, eh, perdón, desarrolla su concepto en torno a esto de la guerra justa. Entonces, como bien lo dice estos tres tratados en los que escribe sobre este tema, principalmente en De Civitate Dei, se puede ver de manera clara, ¿sí? Su visión y por ende su legado o su influencia, mejor dicho, greco-romana, ¿no? Digamos ahí, esto es interesantísimo porque en estos autores es en los que más claramente se puede ver toda la influencia de los romanos, pero por sobre todo los griegos, en los autores cristianos, ¿no? Y en cómo entra un montón de cuestiones que podríamos llamar paganas al interior de
nueva religión. Bueno, ¿qué dice San Agustín sobre la guerra justa? Bueno, en primer término va a plantear que si un soldado mata a otro, ¿no? Si un soldado mata a su enemigo, no está cometiendo pecado porque solamente estaba cumpliendo una ley inherente al orden cósmico, ¿no? Esta es una idea totalmente optimista de la guerra, ¿no? Acá lo que me parece importante aclarar antes de seguir, siempre es importante, igual acá somos todos historiadores, ¿no? Esto lo sabemos, pero siempre es importante al momento de estudiar una obra en específico, reconstruir su contexto inmediato, ¿no? Y siempre hacer que dialogue contexto con autor, contexto con obra. Eh, Eso nos permite, por ejemplo, retomando un poquito lo que decía de Platón, a ver, la mayoría de las obras de Platón son contradictorias entre sí, si lo vemos solamente desde la obra. Ahora bien, o del contraste de las obras. Ahora bien, si agarramos el conjunto de sus obras y lo ponemos en sintonía con la biografía de Platón, o sea, con su proceso histórico, con su vida, de repente en ese juego vamos a ver que empieza a tomar sentido, ¿no? Los conceptos que va desarrollando, y esas aparentes contradicciones ganan especial relevancia al compaginarlas con las experiencias de vida que va teniendo Platón y cómo esas experiencias de vida van moldeando sus diferentes concepciones sobre lo que lo rodea. Lo mismo está pasando acá con San Agustín, ¿no? Ahora, a medida que desarrollo un poquito más su idea de guerra justa, esto se va a poder ver mejor. Entonces, en primer término, si un soldado mata a un enemigo, no es un pecado porque está cumpliendo una ley inherente al orden cósmico. Perfecto. Bueno, ahora bien, cuando empieza a desplegar esta idea abstracta, general, ¿no? Se empieza a encontrar con una serie de problemas. Por ejemplo, en Contrafaustum, el segundo de los escritos, utiliza como soporte histórico a Moisés, ¿no? Como para tratar de explicar de que aquellas guerras emprendidas bajo órdenes de Dios liberan al ejecutante de cualquier tipo de carga de conciencia que pueda tener. Es decir, acá lo está especificando un poco más, en el sentido de, bueno, este orden cósmico tiene que ver con aquellas órdenes que Dios da, digamos, al momento de combatir, ¿no? Entonces, acá vemos que se refiere a la guerra como una suerte de medio necesario para asegurar un mínimo de orden terrenal, ¿no? La guerra vendría a cumplir ese rol, una suerte de mal necesario para asegurar un orden en la tierra que por principio es caótica porque está llena de pecadores, ¿no? Donde están mezclados los santos con los condenados. Por ende, acá también se refiere a ella como un medio necesario para lograr mantener no solamente este orden cósmico, sino para lograr contener el mal sobre la tierra, lograr avanzar, digamos, sobre los no cristianos y a través de ese avance lograr la salvación de las almas. Es decir, también la guerra en algún punto es un mal necesario porque permite la salvación de las almas. Yo no puedo salvarlos si no les llevo la buena nueva, ¿no? La de la resurrección, la de que Dios te va a salvar siempre y cuando vos cumplas un determinado código de comportamiento. Obviamente es una legitimidad, digamos, de la conquista de la hostia, ¿no? San Agustín, Imperio Romano, legitimación de la expansión. Entonces, la guerra justa, no, a través de estas ideas de San Agustín, podemos entrever que no se limita a una cuestión defensiva, sino que tienen también un claro carácter ofensivo. ¿Bien? Eh, entonces, en un mundo corrompido, la guerra se vuelve un mal necesario, tanto en un carácter defensivo como ofensivo. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, comentario? Buenísimo. No, Bueno, venimos bien. joya. Avanzo entonces. Bueno, la guerra entonces tiene una
carga moral clarísima, ¿no? Especialmente si se emprende bajo, no, bueno, siempre dentro de la comunidad cristiana se emprende bajo alguna suerte de orden divina, ¿no? Pero guarda especial relevancia, se vuelve especialmente justa, ¿no? Si se emprende bajo la necesidad de restablecer la justicia, la paz o de recuperar algo que fue perdido, ¿no? Y terminando con aquella disrupción al orden o a la paz mediante la violencia, ¿no? Por tanto, se puede decir que no está limitada claramente a una cuestión defensiva, sino a una clara cuestión ofensiva. Me estoy repitiendo un poquito. Bien, en este sentido, a medida que pasa la vida de Agustín, su concepción de la guerra empieza a volverse más negativa. De hecho, su visión sobre la vida misma se vuelve más pesimista, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo, Agustín desarrolla una visión donde a través de esta cuestión de mal necesario, ¿no? Con el que es necesario convivir, empieza a entender que la estructura laica es un mal necesario, ¿no? Y de acá podemos ver la sintonía o la relación que hay con Aimón en la clase pasada cuando hablamos de él, porque si la guerra es un mal necesario, aquellos que la aplican, que la desarrollan, ¿no? También están cometiendo un mal, por ende un pecado, que debe ser controlado y regulado, ¿no? Y acá es interesantísimo porque plantea que la guerra justa no solamente puede ser planteada por un gobernante cristiano, sino también por un gobernante pagano, ¿no? Ya en un ratito voy a desarrollar un poco más esa idea, pero, ahí, a ver si, perfecto, bien, ahí preguntas. Bien, pero bueno, en un ratito ahora me quiero meter un poco con Isidoro. San Agustín entiende que muchas veces la guerra puede ser, la guerra justa, ¿no? Puede ser desarrollada por paganos, ¿no? Inclusive que Dios le puede ordenar a estos paganos que desarrollen una guerra justa por los pecados de la comunidad cristiana, es decir, por los mismos pecados hay un castigo divino que lo desarrollan los paganos, pero que tiene como fin último restaurar aquella paz o aquel orden al interior de la comunidad cristiana. Bien, entonces, hasta ahí con San Agustín. Después lo tenemos al Isidoro de Sevilla. La única obra en la que trabaja su concepción sobre la guerra justa es Etimologías, ¿no? Y ahí sostiene que hay principalmente 4 tipos de guerra. La justa, la injusta, la civil y la pluscuam-civil. Acá lo interesante es que la guerra justa para Isidoro de Sevilla está totalmente sujeta a una declaración de guerra, eso es lo que la hace justa, el aviso de que yo te voy a atacar o lo que sea, y tiene como único objetivo recuperar algo que se había perdido o bien expulsar al enemigo de un lugar determinado, ¿no? Acá de vuelta se puede evidenciar la cuestión grecorromana, principalmente a través de Platón. Entonces, hasta acá lo que tenemos con estos dos autores es que hay una base conceptual muy amplia sobre la guerra justa. No está exactamente cerrada. Esto es lo que va a permitir que se pueda adaptar a diferentes contextos, a diferentes situaciones, y esto va a ser principalmente relevante para el periodo que estamos trabajando nosotros, ¿no? El carolingio, donde claramente hay un esfuerzo en construir identidades, donde los arquetipos son particularmente importantes, y la guerra, es un arquetipo que se construye a través de la guerra, ¿no? Entre otros elementos, pero como uno de los principales la tiene ella, lograr armonizar cristianismo y guerra va a ser importante. Acá el problema va a ser que bueno, si bien se logra una cultura en común con el cristianismo, si bien influye fuertemente en el campo de las mentalidades y de la cultura cristiana, acá vamos a tener el problema de que en un periodo donde hay una
guerra civil, ¿no? Aquella entendido por Isidoro como la peor de las situaciones, eh, todos los cristianos, todos los gobernantes laicos cristianos van a querer justificar que sus intentos o que sus intereses son justos, ¿no? Y acá es donde la iglesia empieza a pensar o empieza a desarrollar el pensamiento de que metió la pata al justificar la guerra y va a empezar a tener un montón de cuidado al momento de cómo la trabaja. De hecho, esto va a ser un tema recurrente, porque lo que vamos a ir viendo en las siguientes clases y hasta el fin de la materia es que los diferentes estados laicos, los diferentes reinos y demás, cuando van construyendo su andamiaje institucional, ¿no? Es decir, cuando la iglesia deja de ser la única institución del occidente europeo y los poderes laicos empiezan a crear sus instituciones y sus redes de instituciones, van a estar mirando constantemente a la iglesia, no obviamente para copiar aquellos corpus legales que les sirvan para, digamos, su propia gestión y administración, pero principalmente para justificarse, ¿no? Y en ese sentido, los diferentes autores cristianos van a tener muchísimo cuidado con las cuestiones que empiezan a decir o a plantear, porque son conscientes de que son tomadas constantemente por el poder laico para justificarse, para legitimarse, ¿no? Y acá se empieza a ver cómo poder laico de iglesia empiezan a separarse, ¿no? Empiezan a ir por dos vertientes separadas, a pesar de que se siguen legitimando, a pesar de que se siguen necesitando para legitimarse, ¿no? Se empieza a ver esta fractura, esta separación en términos de poder. Eh, bueno, ¿hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Joya. Bien, bueno, para Rábano Mauro, es decir, ya metiéndonos estrictamente en el periodo alto medieval, ¿no? Rábano Mauro es un autor que escribe, o sea, es contemporáneo a Aimón, es más joven que Aimón, vive un par de décadas más, es decir, Rábano Mauro también vive todo lo que fue la guerra civil carolingia, la fragmentación del imperio, etc. Rábano Mauro va a desarrollar su propia teoría de la guerra justa, donde ya va a ir, digamos, concretando determinadas cuestiones que nos permiten entender su contexto, ¿no? Entonces, acá tenemos otro caso en el que un escrito que se puede pensar en primer término como estrictamente religioso, está hablando principalmente del contexto político que está viviendo, ¿no? Inclusive geopolítico. Y acá quiero mechar 2 segundos algunas cuestiones del texto de Hernández, que es el que trabaja Rábano Mauro. En primer término, la cuestión metodológica, ¿no? Esta cuestión que les mencionaba de insertar correctamente los escritos del autor en su contexto inmediato, ¿no? Fundamental para entender de qué está hablando el autor. Fundamental para bajar las ideas abstractas a un contexto concreto. Dentro de esta idea de insertar correctamente a los escritos del autor en su debido contexto inmediato, la utilización de la antropología resulta fundamental para poder entender en términos cristianos, ¿no? Cuál es el arquetipo que se persigue, qué es lo que se está queriendo castigar, qué es lo que se está queriendo premiar, ¿no? Y en ese sentido, la antropología en relación a los géneros literarios más famosos de cada momento se resignifica, ¿no? Esto creo que es uno de los principales méritos que tiene el texto de Hernández. Nos permite ver nuevamente cómo estas cuestiones eh, son fundamentales al momento de trabajar la cultura, principalmente en la Edad Media, ¿no? Tan carente de fuentes, entre sentido, etcétera, etcétera. Es decir, en términos metodológicos, es un texto cortito, conciso, creo que tiene 13 páginas, 10 páginas, algo así, pero muy bueno. Bueno, Alfonso Hernández lo que hace básicamente es tratar de diferenciar
el pensamiento que tienen los autores del siglo VIII con los del siglo IX en términos de guerra justa, ¿no? Y en ese contraste encuentra dilucida una serie de elementos que nos permiten dar cuenta del contexto de Rábano Mauro y de cómo él está entendiendo ese contexto, ¿no? Entonces, las ideas patrísticas acerca de la guerra justa, básicamente, van a ser recibidas en el periodo alto medieval y la investigación, el análisis que hace Hernández en su texto dan claramente cuenta de ello. Y esto lo estoy resaltando porque en el texto de Florí se van a encontrar la idea exactamente opuesta, ¿no? Florí va a sostener que el concepto de guerra justa de San Agustín no tiene ningún tipo de incidencia en el periodo alto medieval. Bueno, lo que trata de hacer Alfonso Hernández es justamente discutir esa idea, ¿no? Lo loco, lo interesante, perdón, de esto es que Hernández no conoce a Florí, o al menos no lo conocía antes de escribir su texto. Sin embargo, su texto funciona como un diálogo directo con el de Florí sin darse cuenta, ¿no? Pero bueno, digamos, en su texto, básicamente, de lo que va a dar cuenta es que Rábano Mauro es un autor muy importante, por ende tiene bastante influencia política para el momento en el que escribe, al punto tal de que la mayoría de sus textos están dedicados a Lotario, ¿no? Uno de los tres hijos de Luis el Piadoso que entran en guerra, ¿no? Que están en la batalla de Fontenoy y demás, y es uno de los que se queda con una parte del imperio, más específicamente con los territorios itálicos, más una pequeña franja de tierra entre los territorios de Luis el Germánico y Carlos el Calvo, que claramente hacer una franja entre dos grandes potencias va a durar poco y nada, es lo primero que pierde, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los textos de Rábano Mauro están dedicados a Lotario, es decir, le está queriendo decir a Lotario, ¿no? Cómo gobernar, ¿no? Y lo interesante es que en todos los escritos de Rábano Mauro se puede ver una constante crítica a lo que pasó en Fontenoy, siempre de manera implícita, ¿no? Rábano Mauro inclusive va a tener como fundamental o como vital la idea de purificación antes y después del enfrentamiento bélico, del estallido de violencia, ahora vamos a ver por qué. Por ende, acá vemos cómo Rábano Mauro, frente a una situación que él entiende como caótica, como el peor de los escenarios, siguiendo la idea de Isidoro de Sevilla en torno a la guerra civil, va a tratar de influenciar al gobernante, inclusive de retarlo, hablando en criollo, en torno a qué comportamientos debe tener un gobernante justo, ¿no? Dentro de la sociedad cristiana, que es justamente la sociedad elegida por Dios para la salvación de las almas, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá, preguntas, dudas. Perfecto. Bueno, entonces, en definitiva, lo que Rábano... Profe, Sí, perdón, antes de seguir, quizás es una preguntonta, pero el término o concepto patrístico, lo vi, lo mencionó y también está en el texto, pero no sabía si tiene alguna relación o algo más importante o es para englobar a estos personajes que como Rábano Mauro, por ejemplo. bien, los textos patrísticos o la patrística, ¿no? Entendida como ciencia de alguna manera, es fundamental dentro de el armado ideológico cristiano porque son los autores primigenios del cristianismo, ¿no? Como San Agustín, justamente, Isidoro de Sevilla, etc. Y tienen tal relevancia, ¿no? De que están dentro de los principales elementos rectores de la vida cristiana, es decir, tenemos la Biblia y los autores patrísticos, ¿no? Como principales autoridades dentro de la iglesia entendida como cuerpo cristiano, no solamente como estructura eclesiástica, ¿no? Eh, y esto es importante porque a ver, a estas dos autoridades, muy a posteriori se le va a agregar
digamos, la palabra del Papa, o el dictatus papae, ¿no? Digamos, aquellas cuestiones que el Papa dictamina, las deja por escrito y las difunde en el resto del cuerpo eclesiástico. El dictatus papae es algo propio de la época post-reformas gregorianas, ¿no? O sea, después del siglo XI. Es decir, es una legitimidad, es una autoridad recontra tardía, ¿no? Entonces, esto es interesante porque aquellos padres de la iglesia, ¿no? Están en términos de autoridad cristiana al momento digamos, resolver disputas en torno a cuál es el dogma, casi a la misma altura que la Biblia, ¿no? Lo cual no es un dato para nada menor. O sea, lo que San Agustín dice, y por eso en esta clase estamos recuperando tanto a San Agustín en los autores, no es un dato menor, es importantísimo porque funciona como una autoridad cristiana reconocida por básicamente todo el mundo cristiano, tanto europeo, africano, asiático, ¿no? Digamos, es fundamental, diría. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Perfecto. Bien, avanzamos un poquito más entonces. Bueno, siguiendo con Rábano Mauro, este autor va a entender que la guerra se desarrolla principalmente, o sea, la guerra justa, ¿no? A partir de ahora cada vez que diga guerra es guerra justa, salvo que diga lo contrario. Para este autor la guerra se desarrolla en 4 planos. El primero, bueno, y en este sentido van a ver las similitudes con Aimón, ¿no? Del que hablábamos la semana pasada. El primer plano comprende básicamente el aspecto espiritual, es decir, la lucha que se libra contra los pecados y los vicios. Esta dimensión o este plano es el más importante de todos, ¿no? El espiritual. Y todos los otros planos, de alguna manera, están subordinados a este. Y esto es clave porque nos permite ver cuál es el objetivo principal del cristianismo. Sigue siendo, antes que la lucha contra los otros, una cuestión interna. Y esto nos habla de que justamente la identidad cristiana europea, la cultura europea, ¿no? Se está conformando, está en proceso todavía, no es algo que esté en absoluto cerrado y es claramente la principal preocupación de estos reinos sucesores, ¿no? Por ende, para Rábano Mauro el principal plano es el espiritual, ligado a los pecados y los vicios. Después tenemos un segundo plano, que es el intelectual, ¿no? Y acá los enemigos van a ser principalmente las disidencias, pero por sobre todo las herejías. Y fíjense que en este plano sigue hablando de cristianos. O sea, en ningún momento está nombrando a los paganos, en ningún momento habla del Islam, en ningún momento habla de otra cosa que no sean cristianos. Y en este término, las herejías y cualquier tipo de disidencia van a ser un enemigo fundante, ¿no? Es decir, esta cuestión que venimos hablando de la clase número 1 o 2 del buen cristiano sigue estando totalmente latente, presente y como elemento central de esta construcción de identidades que están tratando de realizar los carolingios. Bien, acá hay una necesidad imperativa, ¿no? Siguiendo con esta cuestión de las disidencias y de las herejías, acá hay una necesidad imperativa de mantener la unidad de la iglesia, ¿sí? Mediante una tendencia cada vez mayor a crear una identidad homogénea. Prima entonces claramente la importancia por generar un orden interior que de alguna manera armonice el cosmos, armonice el universo cristiano. Reitero, sigue primando la cuestión interna antes que la externa. Eso recién va a empezar a tener que ver cuando el cristianismo pasa a una fase eminentemente ofensiva con la idea de cruzada, etc. Bien, luego tenemos el plano terrenal, ¿no? Donde la guerra se libra claramente contra los enemigos de la iglesia. Ahora bien,
acá es interesantísimo que no especifica quiénes son, lo mantiene en términos amplios, los enemigos de la iglesia, ¿no? Y acá nuevamente vemos cómo la cuestión del Islam, de la cruzada, etcétera, sigue sin aparecer, sigue sin ser un elemento fundamental, no son nombrados en ningún momento. Bien, por ende, el autor va a utilizar textualmente, ¿sí?, la definición de guerra justa que desarrolla Isidoro para legitimar su argumento sobre los invasores, ¿no? Y acá es importante porque Rábano Mauro está refiriéndose a los normandos, ¿no? Ya para su periodo, tenemos dos grandes principales disruptores terrenales del mundo de los francos, que van a ser, en primer término, los normandos, ¿no? Aquellos hombres del norte que ganan un territorio formal en el norte de Francia como defensa contra los hombres, del norte que no se cristianizan, digamos, todavía, y en segundo término contra los vikingos en general, ¿no? Entonces, acá, eh, Rábano Profe, Mauro, sí, vendría a ser como una construcción de un nosotros en contraposición de los otros diferentes que no aceptan esta construcción que estamos armando o algo así, ¿no? totalmente, pero en esa construcción de un nosotros versus un ellos, lo que es fundamental para comprender es que es todo el interior de los cristianos, ¿no? Digamos, Claro, la misma justificación del nosotros va a coordinar y ordenar el orden que tiene cada uno de ellos. Cada uno es funcional en la escala de valores. bien, ¿no? Y ahí empieza a jugar determinadas cuestiones que hablábamos en la clase pasada, como la partición de la sociedad, ¿no? Digamos, cómo entrego roles a, a lo que tengo dentro del cuerpo cristiano para comprendernos y para expandirnos, ¿no? Y acá empieza a aparecer la famosa tripartición de la sociedad, ¿no? Muy discutida al día de hoy, ¿no? Porque se mantiene principalmente como idea utópica, más que como una descripción de lo real, pero, o sea, de lo que existe en el terreno, ¿no? Pero que nos sirve para entender hacia dónde apunta el cristianismo, ¿no? Digamos, o sea, cuál es su tópico de conformación social, ¿no? Bueno, que efectivamente haya personas que oren, personas que guerreen y personas que trabajen la tierra. De hecho, Aymon Dauser, de que hablábamos la semana pasada, es el primero en plantear la tripartición social, En ¿no? ese momento vendría a ser la teoría de los tres órdenes. Exactamente. Y en otro momento, la sociedad estamental, por ejemplo. Bien, cuando ya tenemos una sociedad feudal desarrollada, ahí sí, ya podemos hablar claramente de orden estamental, pero guarda, porque ya hay con la cuestión de los estamentos, si bien se legitiman en valores cristianos, no son necesariamente salidos de, sino que son, ya vamos a verlo con más detalle, eminentemente laicos, ¿no? Porque lo que tenemos en el siglo X y gran parte del XI es un caos, ¿no? Digamos, ahí aparece la paz de Dios, el código caballeresco y diferentes dispositivos que va sacando la iglesia para tratar de contener, domesticar y ordenar la violencia de los laicos, ¿no? Que se termina volcando inclusive sobre la iglesia, ¿no? Y ahí vemos cómo esta cuestión que les mencionaba de que se empieza a abrir en términos de ejercicio de poder la iglesia, del poder laico, a pesar de que se siguen necesitando, esta cuestión de los estamentos va a salir principalmente del orden laico, ¿no? Ahí lo que va a querer hacer la iglesia es domesticar eso, pero con diferentes grados de éxito. De hecho, la cruzada, bueno, la cruzada es un fenómeno complejísimo porque tiene un montón de vetas, pero una de esas vetas es tratar de domesticar a través de la expansión hacia afuera la violencia del mundo occidental, ¿no? O sea, tratar de buscar un enemigo externo con el que yo pueda
encauzar o dirigir toda esa energía bélica, que es básicamente lo que han hecho los carolingios y los merovingios antes, ¿no? Digamos, no hay mucho de nuevo ahí. Lo que tiene de nuevo es que va a ser la iglesia la que comande, dirige los esfuerzos, y lo segundo que tiene de nuevo es que van a ser hacia el exterior, o sea, realmente va a ser una cuestión ya de escala mediterránea y no de escala regional, ¿no? Digamos, o europea, mejor dicho. Pero sí, efectivamente va por ese lado, va por el lado de ordenar y de lograr cimentar o consolidar un nosotros diferente de un ellos. Sí, 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 eso, digamos, de manera clara. Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario más sobre esto. Bien. Entonces, lo que hace Hernández en su texto es básicamente dar cuenta de una polémica que se abre con la batalla de Fontenoy, ¿sí? Y que frente a esa polémica que se abre, ¿cómo interviene la iglesia? ¿No? Bueno, a través de Rábano Mauro, ¿no? Se puede entrever que se va desarrollando una enemistad creciente entre esta iglesia imperial de la cual él es parte, con la corte real, ¿no? Es decir, para Rábano Mauro, las muertes ocurridas en la talla de Fontenoy fueron un delito liso y llano, y por tanto se debe realizar penitencia, ¿no? En cambio, los vencedores van a decir que fue, digamos, obra del juicio divino, ¿no? Y acá podemos ver de manera clara esto que decía, cómo utilizan el concepto de guerra justa para legitimarse, y cómo la iglesia le dice, no, para 20 cambios, porque el concepto no va por ahí, el concepto no busca legitimar tus intereses individuales, sino que busca tener un fin más trascendental, ¿no? Es decir, la iglesia lo que está buscando es reconstruir una unidad central. Antes era el Imperio Romano, ahora está buscando algo similar, ¿no? Pero fuertemente cristiano, y cuando eso se fragmenta, y se fragmenta utilizando la misma ideología que crea la iglesia, bueno, ahí tenemos conflicto, ¿no? Y Rábano Mauro nos permite ver de manera bastante clara eso. Entonces, claramente, siguiendo la coherencia de su discurso, ¿no? Y utilizando la clasificación de Isidoro de Sevilla que usa Rábano Mauro, claramente acá esta guerra no tiene legitimidad porque es un conflicto civil donde reina el pecado, el individualismo, etc. Acá lo interesante, este es un caso menos claro, ¿bien? Este caso tiene mucho de hipótesis historiográfica antes que, digamos, estar explícito en una fuente, pero algo muy similar en términos de el abordaje de la guerra a través de la guerra justa, lo encontramos un poquito antes de Fontenoy en el gobierno de Luis el Piadoso. Bien, Luis el Piadoso, como les mencioné en su momento, no es un gobernante que se caracterice por ser un buen dirigente militar, ¿no? Tiene pocas guerras, la mayoría las pierde, ¿no? Le va pésimo. Tiene, para colmo, dos derrotas defensivas encima, ¿no? Una en la marca española, otra en Panonia. Dos grandes derrotas, y el emperador lo que hace frente a eso es hacer que caigan en desgracia los generales que dirigieron esas operaciones militares, ¿no? Y les quita todo, les quita las tierras, les saca, bueno, algo que podríamos entender como un castigo estrictamente laico. Luis el Piadoso lo justifica con el concepto de guerra justa, ¿no? Digamos, si dos oficiales elegidos por el emperador, que el emperador cuenta con la gracia divina, ¿no? Si dos generales elegidos por aquel gobernante elegido por la gracia divina pierden, ¿bien? Y encima pierden en campañas defensivas, no están teniendo el suficiente mérito o directamente no tienen la gracia divina, por ende tienen que salir de la estructura de poder, ¿no? Y Luis el Piadoso utiliza al momento de quitarlos del medio una
un argumento que corre totalmente por el lado de la guerra justa. Es decir, se basa en los pecados de los generales, los trata como egoístas, egocéntricos, bla, 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 que piensan en sus propios intereses, etc. Algo típico de la época, dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos otro ejemplo un poco anterior de lo mismo. Bueno, siguiendo con Rábano Mauro, en una de sus obras, cita directamente a San Agustín para legitimar su teoría en términos de los homicidios cometidos en batalla, ¿no? Acá entra la idea de penitencia, porque básicamente lo que va a decir Rábano Mauro es que la muerte no es delito, se acontece en el marco de las leyes de una sociedad y en una guerra ordenada por Dios. Leyes de la sociedad, o sea, leyes cristianas, y en el marco de, digamos, una guerra ordenada por Dios. Ahora bien, a pesar de no ser delito, si tiene estas condiciones, ¿no? Hay una necesidad espiritual de realizar penitencia antes y después, ¿no? Se refuerza esta idea si tenemos en cuenta que para Rábano Mauro el bando poderoso es el que tiene la justicia de su lado, ¿no? Es decir, es el que cuenta con el juicio divino de su lado, no el que tiene más números o mejores armas, sino que hay una idea de lo que es justo, ¿no? Que es la que hace primar al bando más fuerte, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de tener la justicia de tu lado, a pesar de tener la gracia divina de tu lado, etcétera, la cuestión de la penitencia es fundamental porque las guerras, según Rábano Mauro, son justas y no santas. Por ende, el momento espiritual se vuelve fundamental, ¿sí?, para mantener la gracia divina y la armonía con los valores cristianos. Y esto es justamente lo que Rábano Mauro le pide constantemente a los protagonistas de la batalla de Fontenoy, ¿no? Digamos, ¿dónde quedó la penitencia? ¿Dónde quedó, digamos, el recogimiento cristiano por haber cometido pecados, a pesar de cómo sea que consideres esta guerra? Para Rábano Mauro, siguiendo con las ideas de San Agustín, ¿sí?, los reyes paganos también pueden pelear guerras por orden divina, es decir, que dentro del plano terrenal, ¿sí?, la guerra no necesariamente tiene que decantarse con una victoria del bando cristiano, ¿sí?, sino que por decisión de Dios y a causa de los pecados de la comunidad cristiana, el portador de justicia puede ser un no cristiano, ¿no? Y acá hay un ejemplo que no da Alfonso Hernández, pero que me parece que cuadra perfecto con la teoría de Rábano Mauro y me interesa traerlo porque es un ejemplo de otra área geográfica, ¿sí? Es de la península ibérica, es un ejemplo anterior a Rábano Mauro, es decir, nos permite ver circulación de ideas, nos permite ver masa crítica de ideas, por ende mentalidad, cultura, etc. Y bueno, tiene que ver con la crónica de Alfonso III, ¿no? Es decir, es una crónica ibérica, ¿no?, visigoda, y que tiene que ver con la invasión islámica y de cómo el rey Rodérico, que es el que es vencido por los musulmanes, cómo este rey, según la crónica, se encontraba en inferioridad de condiciones a pesar de reunir un ejército más grande y estar en una postura defensiva. Es decir, Rodérico era el gobernante de una tierra, estaba en posición defensiva, tenía el ejército más grande, sin embargo, él no contaba con la justicia divina, ¿no?, dadas los múltiples pecados que habían cometido las élites visigodas, ¿no? Todo está bastante claro en la crónica, lo repite varias veces. Y justamente, ¿cuáles son estos pecados? Principalmente las guerras civiles, ¿no? Y por ende, la victoria, según la crónica, de los musulmanes frente a Rodérico estaba cantada, estaba en algún punto predestinada por los propios pecados de las élites visigodas, a pesar del peso más grande, de una postura defensiva, etc. ¿No? Es decir, podemos ver cómo en diferentes locaciones espaciales y en diferentes tiempos esta idea es importante. Y
estoy haciendo este esfuerzo en dar cuenta de la idea de guerra justa para que ustedes cuando lean los textos hagan el contraste con Fleury, ¿no? Que Fleury discute de manera tajante todo esto que les estoy diciendo. Bien, entonces, pasando en limpio todo esto que estoy diciendo, se puede ver que hay una jerarquía entre los diferentes planos que utiliza el autor para catalogar la guerra, o mejor dicho, los tipos de guerra. Donde claramente le da prioridad al plano espiritual, es decir, al plano que mira hacia el interior del colectivo de fe, ¿no? Y que tiende justamente a través de esa mirada interna a moldear un tipo de identidad y de cultura específica asociada a esa identidad. Por ende, se podría entender que la guerra del plano terrenal, si bien existe, es importante, es totalmente auxiliar, ¿sí? De las otras y que justamente se puede utilizar de diferentes maneras bajo diferentes circunstancias, pero que para Rábano Mauro y los autores cristianos que van por el camino de él, justamente, si bien tiene esta maleabilidad, esta plasticidad que se acomoda a circunstancias y a momentos, hay una serie de requisitos que tienen que cumplirse para no descarrilarse, ¿no? Y que son estas cuestiones que mencionábamos de expansión de la salvación de las almas, de guerra por orden de Dios, de la necesidad de la penitencia como acto de purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En este sentido, esta guerra del plano terrenal es totalmente auxiliar, además, pero también esta cuestión de complemento, de auxiliar, no le quita, o sea, no la relega tanto a un segundo plano, porque tiene que ver de manera directa con la regeneración espiritual e intelectual, inclusive, de la comunidad cristiana. Es decir, el castigo terrenal, el castigo material mediante la guerra, tiene el fin último, es decir, sirve al plano espiritual, en tanto sirve para regenerar, ¿sí?, la espiritualidad de una comunidad específica. Bien, hasta acá venimos bien, el hilo conductor más o menos se puede ver, no sé si hay preguntas, comentarios. Venimos bien. Joya. Es Bueno, muy loco cómo se justifica la guerra, pero bueno. sí, lo que a mí me parece loquísimo es que llega el día de hoy, ¿no? Digamos, toda esta cuestión que nos parece totalmente antigua, lejana, ya Se son las replica todo el tiempo. totalmente. A ver, miremos la guerra en Ucrania, miremos la guerra civil siria, miremos el conflicto en Palestina. Todos los bandos constantemente hacen de una manera u otra alusiones implícitas a la cuestión de la justicia, ¿no? A la cuestión de que ellos son los que tienen la razón y los que eventualmente van a triunfar porque, digamos, tienen la causa justa de su lado, sea esta cuestión de justicia encarada desde un aspecto laico o desde un aspecto religioso, ¿no? Bueno, en el caso de Israel-Palestina, inclusive hay un componente religioso que no es la causa de la guerra, ¿no? Sino que es la justificación de la guerra, digamos, totalmente ligado al término de guerra justa. Esta tierra es nuestra, ¿no? Tanto de un lado como del otro, digo, indistintamente de lo que cada uno pueda pensar sobre el asunto, ¿no? Hay un tema de la justicia inherente al conflicto que no se puede separar del conflicto en sí mismo y que tiene que ver de manera directa con la noción de justicia en tanto recuperar una tierra perdida en términos defensivos, principalmente el lado palestino, ¿no? Que son los más castigados por bueno, los principales castigados de esta guerra, ¿no? Digamos, una población que en su enorme mayoría está compuesta por niños y niñas, dada la alta mortalidad de la población adulta, digamos, no es para nada algo menor. Tampoco es algo menor
que los palestinos utilizan eso como argumento, digamos, para legitimarse, ¿no? Digamos, es un argumento que va de la mano directa con la cuestión de la justicia y de también entender como bestia o como, podríamos decirle, miembro del diablo al otro, ¿no? Miren, el otro es un genocida que mata nenes, ¿no? Y los israelíes hacen lo mismo, no sé si se acuerdan cuando Hamás penetró, digamos, en las diferentes regiones fronterizas de la Franja de Gaza, la principal bandera que utilizaron los israelíes para generar sensacionalismo fue el supuesto asesinato de bebés por parte de Hamás, ¿no? Entonces, bueno, me fui un poquito bastante por las ramas, pero creo que se entiende el punto de unión y de continuidad que quiero marcar entre el periodo medieval y la actualidad. La idea está, Buenísimo. dijo Niembro. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Perfecto, Irijillo. Bueno, entonces, a modo de cierre de esta parte, tenemos que en el periodo carolingio el concepto de bellum justum, de guerra justa, se afina un montón, ¿no? Digamos, pasa de los padres de la iglesia a esta generación, esta tercera generación de exégetas carolingios, que, como dijimos al principio, se caracteriza por su mayor creatividad, por su mayor propuesta de ideas a partir de la recuperación de los padres de la iglesia, que empiezan a concretar, a sistematizar toda esta cuestión de guerra, que va a tener la posterioridad hasta la actualidad, etcétera, etcétera, adaptándola a las circunstancias de su momento, a las necesidades del pensamiento de la iglesia imperial, claramente, ¿no? Donde el conflicto armado, bajo control y dentro del rango de guerra justa, ¿sí? Se vuelve una necesidad fundamental para el mismo desarrollo de la iglesia cristiana, ¿no? O sea, para la salvación de las almas. Pero bueno, siempre con todos estos mecanismos de control, de la purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, un par de palabritas sobre el texto de Fleury, y ya con esto vamos cerrando, o sea, como para que se termine de explicitar el contraste del que les vengo hablando. Fleury lo primero que dice en su texto, cuando lo lean lo van a ver, es que para él el año 1000 no significó en absoluto una transformación radical, ¿no? Digamos, para Fleury hay una continuidad, hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? En la que a partir del siglo VIII el cristianismo occidental, europeo occidental, pasa a tener un carácter ofensivo, pasa a la ofensiva, ¿no? En el siglo VIII claramente en términos locales y regionales, después se va expandiendo, ¿no? Pero para Fleury, en el año 1000, este movimiento, ¿no? o las justificaciones de la guerra encuentran una inversión en torno al año 1000. ¿Por qué? Porque Fleury entiende que en el siglo VIII estas guerras son principalmente de carácter defensivo o de querer recuperar, ¿no? Algún tipo de equilibrio, de armonía, de unidad europea, ¿no? Que es el gran proyecto carolingio, pero que en el año 1000 se invierte esta cuestión, en términos de que el cristianismo empieza a pasar a la ofensiva, pero ya en términos mediterráneos. Entonces, para Fleury, el año 1000 no representa un cambio o una transformación radical, pero sí es un hito que marca la concretación o la cimentación de una nueva lógica en torno a la guerra entendida por el cristianismo. Esto lo va a relacionar directamente con la dinastía almorávide y con el papado, ¿no? Que ayudan a reforzar posiciones devotas extremas, ¿no? Es decir, Fleury basa toda su explicación fuertemente en la idea de reconquista, y dentro de la idea de reconquista el espacio
primigenio, ideal o de referencia para explicar todo esto va a ser la península ibérica, donde los diferentes reinos cristianos empiezan a desarrollar la muy mal llamada reconquista de los territorios peninsulares, pero bueno, el concepto de reconquista inclusive para la época no es en absoluto menor, ¿no? Busca legitimar, busca justificar esas acciones militares, ¿no? Y en este sentido va a entender que, por un lado, la dinastía almorávide, que pasa a ganar la influencia hegemónica en la península ibérica por el lado de los musulmanes, va a reforzar una posición ligada directamente a la yihad, ¿no? Una posición radical contra el cristianismo, y lo mismo va a ser el papado en términos de, por diferentes causas internas, ¿no? Empezar a generar esa cierta unidad a través de una postura radical hacia un otro externo. Y en ese sentido podemos ver una clara similitud con los carolingios, ¿no? La necesidad de expandirme sobre un otro para tratar de controlar lo que tengo adentro de mi esfera de influencia. Entonces, para Florí, no hay referencia absoluta sobre la guerra justa en los autores cristianos antes del siglo XI, ¿no? Florí dice de manera explícita que para él esto recién sucede en el siglo XII con Graciano, que es, según él, el primero en recuperar el concepto de guerra justa. Como van a ver más en detalle con el texto de Hernández, pero como traté de ir desarrollando en la clase, esto al día de hoy está totalmente refutado, ¿no? Dado que hay un uso constante y sistemático por parte de los autores cristianos del siglo IX, principalmente, del concepto de guerra justa, y autores cristianos de primer orden, ¿no? O sea, son gente que le está escribiendo a los diferentes reyes, a los diferentes grupos dominantes principales, digamos, en torno a esta idea. Pero lo que va a decir, esto es muy raro porque no se entiende en ninguna parte del texto de dónde lo saca, tampoco en ninguna parte del texto justifica lo que acabo de decir, ¿no? Que no hay utilización del concepto de guerra justa antes. Lo que sí va a decir que hay antes de las reformas gregorianas es un repertorio de guerra sacralizada para justificar la acción bélica, ¿no? Esta distinción, reitero, es rara, no la justifica en ningún momento, pero bueno, es lo que él plantea. Entonces, a través de esta idea central va a ser una fuerte crítica a todos los historiadores que tratan este concepto, hasta él básicamente, porque va a decir que la mayoría de la historiografía comprendió a la guerra justa planteada por San Agustín como un concepto que evoluciona de manera lineal en toda la Edad Media hasta el concepto de guerra santa y cruzada, ¿no? Esto efectivamente era lo que la historiografía clásica tenía en torno a la conceptualización de guerra al interior de los cristianos, ¿no? Esta es una crítica recontraválida. Pero bueno, lo que va a plantear es que para él el concepto de guerra santa engendra el concepto de guerra justa y no viceversa. ¿Por qué va a plantear eso? Porque San Agustín entiende que la guerra justa era una concesión que le hace Dios al poder laico. Por ende, el concepto de guerra justa deriva del de guerra santa y no al revés, ¿no? Ese es el planteo lógico que nos hace. Ahora bien, para Florí, el concepto de cruzada, que deriva del de guerra santa, ¿no? Va a tener rasgos de santificación. Bueno, un poco redondo lo acabo de decir. Específicamente estos rasgos de santificación van en torno a que no está necesariamente ligado a intereses nacionales, ¿no? Que hay una recompensa espiritual para aquellos que estén movidos por su piedad, ¿no? Digamos, no para aquellos que vayan a la guerra por cuestiones materiales, y que dentro de esta idea de piedad, de recompensa espiritual mediante la piedad,
hay una suerte de lógica de peregrinación hacia los santos lugares que a su vez deben ser liberados, ¿no? Digamos, el concepto de cruzada y de guerra santa se basa en estas cuestiones, en que hay rasgos de santificación que no tienen que ver con intereses nacionales, y por ende que tienen que ver con un desinterés de los reyes y de los príncipes, que hay una recompensa espiritual para aquellos que estén movidos por la piedad, y que se basa en una cultura de la peregrinación hacia los santos lugares que a su vez deben ser liberados, recuperados, ¿no? Es decir, hay una sacralización de las operaciones de reconquista, ¿no? Y por eso repetí esta cuestión de los espacios, de recuperar espacios santos. Hay una clara sacralización de las operaciones de reconquista, por eso se basa tanto en lo que pasa en la península ibérica, donde estas operaciones de reconquista son fuertemente apoyadas por el papado, ¿no? O sea, el papado pasa a operar geopolíticamente de manera fuerte, y lo cual habla de cómo empieza a estructurarse y jerarquizarse la iglesia, ¿no? Esto es un elemento importante para entender lo que está pasando en el terreno en el siglo XI principalmente. Bueno, obviamente esta guerra es especialmente santa si es liderada contra los sarracenos, ¿no? Acá ya hay claramente un otro externo clarísimo, los sarracenos, los infieles, y la guerra de reconquista se vuelve santa, se vuelve guerra santa. No solamente se vuelve guerra santa, sino que se vuelve la guerra santa por excelencia. O sea, la guerra santa se entiende a través de la reconquista, y deja de ser motivo de pecado. Por tanto, elude la penitencia, es decir, aquella cosa de la que hablamos con Rábano Mauro, ¿sí? Y se inserta en el plan divino. Esta idea de guerra santa, bueno, acá hay otra diferencia clara, ¿no? No hay una idea de penitencia porque ya la misma cruzada es la penitencia. Esto obviamente va a provocar alguna de las mayores masacres de la historia, ¿no? El famoso maten a todos, Dios distinguirá a los suyos de los que no lo son, ¿no? Digamos, todo... Fanático de los tres. ¿Qué? Este es el más fanático de los tres. Sí, porque los anteriores, bien o mal, más o menos se justificaba, no sé, en un ordenamiento político, decir, bueno, sí, tiene un carácter económico, los tipos quieren seguir estando en el lugar que están. Pero esto no. Esto ya, matemos a todos porque no son de la misma religión. Dios nos mandó a matarlos, Bueno, es que, bien, porque son diferentes. captaste justamente este rasgo radical que toma la concepción de la guerra cuando empieza a entenderse en términos de guerra santa, de cruzada, de reconquista, ¿no? Hay una clara radicalización donde hay un otro que está mal, que es el demonio encarnado en un ser terrenal, que debe ser destruido, que debe ser desterrado. Y esto, a ver, es particularmente importante porque todo este sentimiento de cruzada que se empieza a desarrollar a fines del 11, lo vemos de manera clara en la conquista de América, lo vemos de manera clara en los imperialismos europeos, ¿no? Del 18 y del 19. Es decir, esta ideología de cruzada, esta cultura de cruzada, va a arraigarse tanto en el desarrollo, en el andamiaje político-cultural europeo, ¿no? Que, digamos, va a ser un elemento clave inclusive del racismo que vamos a ver en los diferentes movimientos imperialistas, ¿no? Pero sí, acá hay una radicalización totalmente clara, totalmente explícita, y que tiene que ver justamente con una expansión. Digo, ya no se trata solamente de acomodar lo que tengo al interior de la iglesia. Ahora ya tenemos una clara intención de expansión, ¿no? Indistintamente de cuáles sean los motivos, porque los motivos no se limitan a la cuestión interna, ya cuando avancemos un poco más y toquemos medio de refilón cruzada, esto se da de manera más clara, pero
hay una clara acción expansiva que necesita legitimarse. Y esa legitimación viene por justificar a la guerra a través de ya un otro que no es cristiano, ¿no? Y justamente yo vuelvo a mis cristianos buenos mediante, digamos, esta suerte de peregrinación guerrera hacia los lugares santos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá sobre lo que venimos viendo de Florí? Bien. Bueno, como estaba diciendo, la guerra se vuelve una acción piadosa, una acción meritoria y fuente de gracias, ¿no? O sea, claramente, qué sé yo, a ver, si me permiten un comentario propio, yo lo que veo en esta cuestión de la Guerra Santa es que lo que hace la Iglesia es quitar todos los mecanismos de control que tiene la guerra, ¿no? Hasta este momento la Iglesia hace un esfuerzo enorme en tratar de domesticar la cultura laica. Sin embargo, acá la Iglesia, desde el papado, cambia totalmente su discurso. Es decir, la guerra ya no necesita de penitencia, se vuelve una acción piadosa, meritoria de la gracia divina, básicamente, ¿no? Es decir, le quito totalmente todos los mecanismos de control o de, digamos, retención de violencia y permito que se libere, ¿no? Es bastante interesante en el sentido bueno, llama a preguntarse qué está pasando, ¿no? En la relación entre el Papa y los diferentes reinos, ya para ese momento, cristianos, europeos, occidentales, como para que le quitemos todos los mecanismos de control en un periodo donde la Iglesia sigue estando, digamos, bastante asediada por los laicos, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces básicamente para Fleury, a fines del siglo XI, aparece la idea de reconquista, perdón, a fines no, durante el siglo XI, aparece la idea de reconquista ya principalmente con el avance fuerte que tienen los reinos peninsulares cristianos sobre la península ibérica, ¿no? Por eso quise decir durante todo el siglo XI, bajo una nueva perspectiva global, total, de recuperación cristiana. Es decir, la idea de reconquista pasa de ser algo ligado a más político, ¿no? En términos de la península ibérica. A ver, bueno, voy a hacer un poco más de esta idea para que se entienda. Cuando el papado se mete en la península ibérica, se mete porque está viendo que estos reinos cristianos están avanzando y están legitimando la guerra, digamos, a través de particularidades locales, donde los principales héroes son los reyes, son los diferentes nobles, son los diferentes guerreros que participan y no hay, digamos, gran espacio para la iglesia. Entonces, respondiendo un poquito la pregunta que hice anteriormente, el papado se mete para tratar de empapar esta cuestión de valores cristianos y quizás eso ayuda a entender por qué de repente quita todos esos mecanismos de control. Porque quizás el papado está respondiendo a algo que ya está aconteciendo sobre el terreno, algo sobre lo que no está teniendo influencia, a pesar de que los valores cristianos están ahí, pero son valores cristianos locales, regionales. El papado que está jerarquizando la iglesia quiere meterse, ¿no? Y lo logra a través de, digamos, empezar a bendecir, empezar a legitimar a los laicos, ¿no? Porque la iglesia básicamente está cumpliendo ese rol, a través de esta nueva idea, y de ahí que quite estos controles para ganar influencia. Quizás, ¿no? Digamos, es una posible vía de explicación. Entonces, básicamente se construye una ideología basada en la esperanza sobre la ayuda prometida por Cristo, ¿sí? Y que se alimenta de consideraciones proféticas, ¿no? Porque esto de guerra santa, digamos, es claramente una cuestión profética. Los santos lugares que deben ser recuperados, que Dios nos ordena que lo recuperemos, y como Dios es omnipresente y todopoderoso, lo vamos a recuperar, simplemente porque Él lo ordena. Es decir, hay un elemento profético ahí, digamos,
poco claro, y que ayuda a resignificar las acciones bélicas en las que se impone claramente la Iglesia, ¿no? Y que va a ser, según Florí, el rasgo esencial de todo el siglo XI y gran parte de la Edad Media. Es decir, esta cuestión de la resignificación, de la reteorización de la guerra, del quite de mecanismos de control, puede ser claramente entendido como un intento de la Iglesia para recuperar influencia, ganar espacio en esta cuestión de fragmentación del poder laico, donde cada vez, digamos, pierde influencia sobre estos reinos que van teniendo sus propias redes institucionales y que dejan de depender en cierta parte y en cierta medida de la Iglesia, para, digamos, volver a montarse sobre. Y en ese sentido no es para nada menor que justamente cuando se convoca la Primera Cruzada a fines del siglo XI, ¿no? Inclusive el Papa hace un esfuerzo enorme, ¿no? En predicar en todo Occidente, en lograr, digamos, la mancomunación de los poderes laicos atrás de la cruz, ¿no? En avanzar sobre un otro. Es decir, hay un juego geopolítico, perdón, político antes que geopolítico, creo, bastante claro, lo cual no le quita mérito a las cuestiones materiales, es decir, geopolíticas de poder, sino que justamente interactúa con ellas, ¿no? Es decir, es lo que necesito para lograr una fuerza centrípeta, ¿no? Para lograr el objetivo geopolítico posterior. Bien, no sé si se entendió más o menos esta última idea, si hay alguna pregunta, duda hasta acá. No, yo igual ya estoy muy viernes por ahí, pero para cerrar, si bien se entiende la resignificación esto de la guerra justa, de salir a conquistar, pero digo, si es un consenso, digo, por ahí entre estos reinos, el poder laico y la Iglesia, o es un mecanismo propio esto que empujan, digo, desde los territorios del reino a estas concesiones, o es, no me queda claro si es implícito, explícito, o por ahí no se entró tanto en eso. Bueno, Se entiende que hubo, realmente pasó, digo, pero bueno, tiene sentido, obviamente, con el diario del lunes, pero tiene mucho sentido de que la Iglesia delegue eso por el fin común, digo, se ve beneficiada en todo sentido, o sea que no está perdiendo, incluso está ganando. bueno, eso que acabaste de preguntar, al día de hoy sigue siendo un tema de debate, ¿no? Digamos, toda esta cuestión del enfoque antropológico para tener un poco más de claridad sobre el periodo medieval es relativamente nuevo, ¿no? Por ende, hay temas que están bastante arriba de la mesa al momento de discutir. Yo, sinceramente, soy afín a la idea de que acá no hubo necesariamente una premeditación, ni mucho menos una alianza pensada de antemano entre Iglesia y poder laico, sino que hubo, digamos, fue una suerte de reacción frente a un proceso, ¿no? Es decir, en un primer término tenemos que la Iglesia occidental se construye a partir de la unión de los laicos occidentales, ¿no? A través de los francos, de los merovingios y después de los carolingios. Tenemos que se logra una cierta unificación, una cierta identidad en común, una limación de asperezas, vamos a decirlo, entre las diferentes élites, pueblos, etcétera, donde la iglesia occidental crece, se desarrolla, o sea, ahí está el nacimiento de la iglesia occidental tal como la conocemos hoy, no tanto en el Imperio Romano, sino, digamos, acá en el periodo medieval. Todo esto se cae a los pedazos, ¿no? Digamos, con lo que la iglesia, dentro del formado teórico, entiende como guerra civil, ¿no? Que es el peor de los males, y de hecho es muy loco porque los pensadores de básicamente cualquier periodo, laicos o eclesiásticos, entienden a la guerra civil como el peor de los males, siempre. Bueno, se desarma el imperio, el poder laico empieza a irse, ¿no? Empieza a separarse cada vez más de la cuestión estrictamente
digamos, unificada entre poder laico y eclesiástico, empiezan a cortarse solos, hablando mal y pronto, en un fardo. Y en ese sentido, la iglesia se ve atacada, se ve asediada, ¿no? Los intentos de jerarquización y verticalización de la iglesia empiezan a entrar en conflicto frente a esta nueva situación. Se le empieza a descontrolar todo a la iglesia, básicamente, y encima esto se ve agravado con que las iglesias locales se fortalecen también, inclusive con esta noción de escuelas que aparecen. Y frente a todo esto, bueno, digamos, la evolución del concepto de guerra, de la conceptualización de la guerra al interior del cuerpo cristiano sigue, ¿no? Es una cuestión que se amolda, como vimos, a momentos, a lugares, a situaciones, y en ese sentido, bueno, tenemos que además se está dando la reconquista en la península ibérica, y el papado ve ahí una oportunidad, ¿no? Ve una oportunidad de encauzar la violencia de los laicos, ve una oportunidad de volver a montarse ya no como iglesias locales, sino como estructura vertical, jerárquica, ¿no? Como una monarquía, ¿no? Básicamente como la primera monarquía europea, ¿no? O el primer estado monárquico quizás, en esta situación. De ahí quizás que haya aparecido y ganado tanta fuerza esta concepción de guerra santa, de cruzada, a través de la reconquista. Digo, porque la iglesia además está viendo que el poder laico responde a esa idea, ¿no? Responde a esa conceptualización que tiene de la guerra y del orden social interno que se puede traer a partir de, ¿no? Entonces, si entendemos que la iglesia basa su poder principalmente en su habilidad elástica, plástica y flexible de acomodar, de amoldarse a lo que sucede y a través de eso ganar influencia y a través de esa influencia de poder ir modificando la cultura. Y yo sinceramente adhiero a esta idea de que la iglesia está actuando ideológicamente, está operando ideológicamente con lo que tiene y con lo que sucede, ¿no? Para tratar de encauzar la cuestión hacia lo que ella piense. Ahora bien, esto no hay que entenderlo como algo totalmente premeditado de antemano, ni como una alianza también premeditada. No, digamos, es una suerte de, está sonando tal música y trato de amoldar mi paso y mi estilo de baile a lo que está sonando, ¿no? Porque si no, no se explican determinados movimientos y determinadas cosas que vamos a ir viendo la semana que viene, no, pero la otra, con reformas gregorianas, ¿no? Digamos, hay muchos idas y vueltas. Realmente es complicado terminar de discernir, digamos, las mentalidades, las intencionalidades y el correcto desarrollo de los hechos, porque hoy en día sabemos que pensar a la iglesia como una cuestión homogénea, inclusive en la contemporaneidad, es un error enorme. Sí tenés constantemente intentos de jerarquizar, de centralizar, de domesticar, ¿no? Pero también tenés resistencias a eso. Digo, cuando veamos reformas gregorianas vamos a ver en paralelo herejías, ¿no? Y vamos a ver que dentro de esos movimientos heréticos, principalmente los líderes son intelectuales de gran prestigio al interior de la iglesia, no un loquito satánico gritando cosas, digamos, en el medio del campo y haciendo cosas raras. No, son personas, obispos y abades por lo general, que tampoco dicen cosas tan locas, dicen cosas del estilo de, che, ¿y si damos misa, digamos, en vez de latín, en las lenguas locales? Che, ¿y si empezamos a entender que cualquier persona puede leer la Biblia y no solamente, digamos, un sacerdote? O sea, ese tipo, uy, mi perro acaba de vomitar, literalmente, ese tipo de cosas, ¿no? Denme un segundo que lo voy a dejar salir, pobrecito. Bien. Bueno, aparte me estaba pidiendo hace un rato y le estaba ignorando yo como el mejor.
Bien, en fin, yo lo intentaría interpretar por ese lado, ¿no? Con ese enfoque y siempre partiendo de la idea de que la iglesia nunca es una estructura homogénea, partiendo de la base de que se estructura en un espacio tan grande hoy en día como el mundo entero, ¿no? Por ende es imposible hablar de que hay efectivamente un consenso en torno a qué hacer con las situaciones, ¿no? Inclusive lo podemos ver hoy en día con todo lo que significó Francisco y con todo el quilombo que hay hoy al interior de la curia en torno a conservadores, progresistas, etcétera, ¿no? Es decir, la iglesia tiene una dinámica constante entre conservadurismo e intentos de asimilar lo nuevo, que es en definitiva como funcionó siempre, ¿no? Nada más que hay que lograr situar eso en tiempo y espacio, y para el periodo medieval es especialmente difícil, porque faltan fuentes. ¿No? Digamos, si hubiera fuentes en abundancia, no tendríamos esta necesidad de andar analizando antropológicamente escritos eclesiásticos, ¿no? Lo cual, en primer término, puede parecer aburrido, pero termina siendo algo bastante divertido, sinceramente. Bueno, perdón, en mi intento de responder me fui un poco por las ramas, pero creo que más o menos pude responder. No sé si hay una contrapregunta sobre eso o si hay algo más que haya quedado en el tintero. A esta hora ya no hay pregunta. Ahí está, estamos la duda que vamos a tomar antes de acostarnos. Bien, estamos como el perro, nos queremos ir ya. No, aparte ese perro es de fierro, o sea, no importa que esté incómodo, él se va a quedar conmigo, ¿no? O sea, cuando está conmigo yo dejo acostarse en la cama, todo, pero bueno, salvo que tenga alguna necesidad como la de recién, se va a quedar. Son fieles. En fin. Sí, Sí, son la mejor compañía que podemos tener, no humana. Bien, bueno, si no más preguntas, hasta acá la clase de hoy. ¿Sí? Cualquier duda que surja cuando toquen los textos, me avisan, no hay problema. Sí, ahí está el tema, cuando toque el texto, ¿viste? Eso. Igual está claro, la guía que estás haciendo está clara. Después por ahí cuando leamos, así como leyó Agustín y pudo sacarse la duda de un concepto, por ahí nos surjan alguna duda particular, pero al no leer yo no voy a opinar mucho sobre eso. Tomo lo que dijiste. Bien, perfecto. Igual reitero la idea, cualquier cosa que surja, inclusive con otros textos anteriores, tráiganlas, ¿sí? Porque la idea es justamente poder discutir los textos, también en la medida de lo posible, y en ese sentido no hay drama envolver para atrás. Ahí va, no me salía la idea. Ya se habrán dado cuenta que con, digamos, el recorte de textos por un lado, o, digamos, la decisión de retrasar una clase y demás, digamos, no me interesa tanto cumplir al 100% el programa, sino que puedan sacar ustedes algo en limpio de todo esto. Entonces, cualquier cosa con los textos, tráiganlas a pesar de que hayan pasado 2, 3 o hasta 4 o 5 semanas, ¿no? Bien. Bueno, gente, los libero entonces. Muy buen fin de semana. Espero que este fin de semana sí puedan descansar, un poquito por lo menos, a diferencia del anterior. Yo de entrada no tengo que entregar todos los programas del secundario que no entregué cuando me los pidieron, que entregar ahora. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno. ¿No era que se copiaba y se pegaba y se cambia el año nomás? No digas nada. No, encima entré en un colegio nuevo que me dieron cursos que nunca tuve y estoy mangueando programas y materiales, pero por todos lados, ¿no? Nunca di, digamos, neolítico, paleolítico, no tengo idea. Entonces estoy como garroneando. Es más, si alguien tiene algún material por ese lado y me lo quiere acercar, se gana un puntito extra en la cursada. Bueno, gente, los libero por hoy. Cualquier cosa estamos hablando y buen fin de semana. Bueno, buen fin de... A todos, compa. Nos vemos. Chau.